Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y si nos ponemos de pie y van conmigo al libro de Romanos, vamos a estar leyendo los versículos del capítulo 3 de Romanos, versículos 19 al 26. Y dice así la gloriosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Ahora dice, todos son justificados como gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe, ¿en quién? En Jesús. Entonces, amados, en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No ha sido por ningún mérito y menos por nada que nosotros hayamos hecho, excepto el haber creído con fe en ese sacrificio por la expiación de nuestros pecados en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Esto es lo que se conoce como nacer de nuevo y haber sido introducidos al reino de nuestro Señor. Ese es nuestro comienzo, el día que tú recibiste a Cristo Jesús. Ese fue el comienzo en la cual tú saliste. Dice, naciste de nuevo. Es como si tú hubieras entrado al mundo espiritual. Entonces, ahora tú eres parte de la familia de Dios, porque tú has recibido ese sacrificio de Cristo Jesús que acabamos de ver. No por nada que tú hagas, amado. El problema que hay con las personas que creen que la salvación se pierde es que hay un ángel en el cielo, ¿ok? Y te usan Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, y erróneamente, más adelante lo voy a enseñar yo, cómo lo están erróneamente interpretando de eso, que cada vez que usted que hace algo, por buen nombre, te arrepentiste, mañana lo escribieron. Algo, ¿qué ignorancia es esta? ¿Qué ignorancia es esa? Pensar así, de que hay alguien borrando tu nombre y escribiéndolo. Me levanté tarde, mi jefe, y se me explotó una llanta, voy a llegar un poco tarde. Mentira, te levantaste tarde y tú como cristiano, ¿qué estás haciendo? Mintiendo. Voy a llegar a los taxis, ponme ahí que somos separados porque yo quiero llegar un poquito más de dinero. Mentira, estás mintiendo en tus taxis. Y la palabra dice que los mentirosos no serán al cielo. Pero está hablando para aquellos que practican el pecado. Nosotros los creyentes pecamos, pero no lo practicamos. Porque estamos en un proceso. Estamos yendo de gloria en gloria. Entonces, amado, tenemos que salir de esa mente ignorante y comenzar a aprender Biblia y a saber cómo la Biblia se interpreta ella misma, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, Génesis 3:15
y pondré, dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía mesiánica en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Entonces, Levítico 4, amado, lo que está hablando ahí de la simiente, perdón, antes de pasar a Levíticos, lo que está hablando ahí la palabra de Dios, que pondré enemistad entre la simiente de ella y la simiente de nosotros. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Ahí la mujer, ¿saben quién es? La madre de todos los hombres, Eva. Ahí la semilla que está hablando es una profecía del que venía, de ese que vimos en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la semilla de la serpiente? El pecado. Esa simiente es el pecado. Entonces por eso hay enemistad entre esas dos semillas. Entonces Levítico 4 habla de los sacrificios de expiación que se hacían en el Antiguo Testamento por los pecados del pueblo. La mano en la cabeza del sacrificio, no de los que conocen, que han leído la palabra de Dios. Cuando degollaban al cordero, el sacerdote dice que decía que ponía la mano sobre la cabeza del cordero, lo degollaba y venía el sacerdote con el dedo, ¿ok? ¿Qué hacía él? Ponía sobre los cuernos del altar del holocausto y el resto de la sangre la rociaba a los pies del altar. Lo dice Primera de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amado, Dios se cansó de los sacrificios del pueblo de Israel que hacían todos los años por el perdón de sus pecados y decidió hacer un sacrificio de una vez y para siempre, porque Dios siempre está en los planes desde que comenzó el universo, es de siempre. Dice que Él nos conoció a cada uno de nosotros antes que aún el universo existiera. Entonces, desde ese entonces Dios ha estado planeando de cómo reconciliar al hombre. Ustedes saben que Dios no tiene un reloj, su reloj, el reloj de Dios no es un cronómetro. Como nosotros trabajamos en un reloj crono. En el Dios no hay principio, no hay fin, no hay presente, no hay pasado ni futuro. Dios siempre es. Nosotros somos los que andamos en ese mundo de crono, de que estamos corriendo como locos todos los días por todas las cosas. Ay, que se me acabó el tiempo, no me da tiempo. Ay, pues el pastor terminara rápido con todo lo que yo tengo que hacer. Todos los que piensan así, tú necesitas acercarte y anclarte más a ese Cristo de la gloria, especialmente a su palabra. Entonces, amado, lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar el sacrificio por fe de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos nos resucitará a nosotros también para estar siempre con Él. Romanos 9, 16 y 17. Así que no depende, dice Pablo, del que quiere ni del que corre, sino de qué. ¿De quién depende? De Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. Entonces hemos podido ver, amado, hasta aquí, que la salvación no depende en nada de lo que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Como les digo, tomo un pecado, me borran del libro. Me arrepiento, me escriben el nombre en el libro. No, amado, eso no funciona de esta manera. Entonces, amado, lo que nosotros hacemos después de nacer de nuevo, lo hacemos porque todo lo que nosotros, especialmente todos los líderes que aquí trabajan, yo espero que esta sea, la perfecta actitud, que sea el perfecto corazón que tú tienes por las cosas que tú estás haciendo para Dios, que sea por gratitud y por amor a Jesús. Obedecemos a su palabra. Si tú crees que tu salvación
se puede perder. Creo que tú eres mucho más fuerte y más poderoso que Dios. Si tú crees eso, yo creo que tú te crees mucho más poderoso y más fuerte que Dios. ¿Por qué te digo esto? Miren los próximos versículos. Vayan conmigo a Juan 10, del 27 al 29. Dice la palabra del Señor ahí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice luego? Y no perecerán jamás. ¿Y qué dice después? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos ustedes y nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo nos puede arrebatar de las manos de Cristo o de las manos de Dios? Lo tremendo de esto, amado, que Cristo es Dios, y lo tremendo más grande, que el día de juicio, ¿quién es el juez? Cristo. ¿Quién es el abogado? Cristo, amado. No hay una cosa más gloriosa que esa, que tenemos un juez y tenemos un abogado que está a favor nuestro. Entonces tenemos, amado, que meternos en la palabra de Dios. Entonces podrá ser posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida. Te pregunto yo a ti, amado, que ha sido sellado con la sangre de Dios. Dice Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora que comienza, para que cojan nota y estudien después la palabra en su casa. Este y otros versículos son los que están generalmente involucrados en el debate sobre la seguridad eterna. Esto no es algo nuevo, amado. Este debate viene por muchos siglos. Entonces te pregunto, ¿qué significa Apocalipsis 22, 19? Después de que el nombre de una persona está escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿puede ser borrado en algún momento en el futuro? En otra palabra, ¿puede un cristiano perder su salvación? Primero, las escrituras son claras, amado, en que un verdadero creyente se mantiene seguro por el poder de ¿quién? Y Rafael estaba hablando de eso. No es el poder de Dios que nos mantiene, amado, por el poder y que Él ha sellado para el día de la redención. Lo dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y Juan 6:39 dice: de todos los que el Padre ya ha dado al Hijo, ninguno perderá. Entonces, amado, la salvación es obra de Dios y no nuestra. Ahora, este versículo que viene, escríbalo en todos. Ustedes que creen en la seguridad de salvación, grábese en este versículo. Miren lo que dice Tito 3:5. Nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo. ¿Qué dice ahí? No, pero dice ahí, no por obras de qué, de justicia. No estamos hablando de que tú le lleves a alguien una comida. Dice, por nada, cosa que tú quieras hacer para santificarte a tú mismo. Eso es lo que quiere decir eso. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque fuimos salvos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amado, es su poder el que nos guarda. Si alguno, aquí en este versículo, es si alguno que habla, al que se refiere a Apocalipsis que leímos hace un minuto más atrás, antes de este, 22:19, no son creyentes, ¿quiénes son? Ahí, para que vayan tomando nota. En otras palabras, ¿quién podrá querer agregar o quitar palabras a la Biblia? Este versículo que leímos. Alguien que le añade o le quita este libro de la palabra de Dios. Lo más probable es que esta expresión de la palabra de Dios no sea hecha por verdaderos creyentes, sino por aquellos que profesan ellos mismos ser cristianos,
y que tienen una revelación más profunda que todos los demás grupos. Hay dos grupos principales que tradicionalmente han manipulado la revelación de Dios por siglos. Estos son lo que se conoce, pueden escribir sobre los que están tomando nota, secta pseudocristiana y los que tienen creencias teológicas muy liberales y únicas, a cuenta de la revelación de sus fundadores y líderes y no conforme a la palabra de Dios. Muchas sectas y teólogos liberales proclaman el nombre de Cristo como propio de ellos, pero ¿saben qué? No han sido de nuevo. Se pregunta a mucha gente perdida allá afuera, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Pero qué? No han nacido de nuevo. ¿Qué es el término? Ese nacimiento nuevo es el término bíblico que nosotros utilizamos como cristianos. Y en este tiempo moderno se han levantado muchos grupos, pero lo más que muchos de ustedes conocemos, los testigos de Jehová y los mormones son parte de las sectas pseudocristianas de los últimos siglos, que han cambiado la palabra de Dios y han añadido libros de supuestas revelaciones que recibieron sus fundadores, como lo fue Charles Taze Russell con los testigos de Jehová y Joseph Smith con los mormones. Ustedes saben que ellos tienen la Biblia y tienen el libro del Mormón. Estos comenzaron sus carreras en círculos cristianos, pero se cumplió lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tremendo, ¿verdad? Definición de pseudocristiano. Esa palabra que le dije, es que como se conocen estos falsos grupos. La palabra pseudo indica una imitación que tiene un parecer, que es algo engañoso o falso. También nos describe a una persona que finge ser intelectual o aparentar ser lo que no es. En otras palabras, ser un hipócrita. Pero eso no quiere decir, porque a lo mejor aquí te ve a alguien cometiendo algún familiar tuyo porque tú le hablaste mal a tu esposa. No está hablando aquí de eso. Tienen aquí discusiones con hijos. La palabra dice que no asperemos nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando tú asperas? Como dice, tú pones a los hijos en esa molestia. Estamos pecando. Están borrando tu nombre del libro de la vida. No, amado. La Biblia cita, amado, varios ejemplos de aquellos que se creían creyentes, pero cuya profesión resultó ser falsa. En Juan 15 Jesús se refiere a los tales como ramas que no permanecieron en él, la vid verdadera, y por lo tanto no produjeron ningún fruto. Sabemos que son falsos porque Mateo 7, 16 y 20 dice que por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Los verdaderos discípulos exhibirán el fruto del Espíritu Santo que reside dentro de ellos. ¿Verdad que cuando hacemos algo mal nos sentimos mal? Porque el Espíritu Santo no es nosotros. Ahora, uno que está pecando deliberadamente, que está allá afuera y dice que cree en Jesús, ese no ha nacido de nuevo, porque no hay Espíritu Santo que lo redarguye. Esa obra que Dios comenzó. Amados, si ustedes quieren ver esto bien profundamente, yo los exhorto a que estudien el capítulo 8 de Romanos, para que lo aprendan más profundamente. Gálatas 5:22 nos dice la palabra, amado, mas el fruto del Espíritu, nosotros estamos llenos de que, miren los frutos de que nosotros debemos estar llenos: amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice ahí? Contra tales cosas no hay ley. En segunda de Pedro 2:22 dice que los falsos profesantes son perros que regresan a su propio vómito y una puerca que después de lavarse vuelve a revolcarse en el lodo. Estos son gente que no han tenido un encuentro con Cristo. La rama estéril, el perro y el cerdo son todos símbolos de aquellos que profesan tener la salvación, pero que no tienen nada más que su propia justicia para confiar. No la justicia de Cristo que verdaderamente salva. Entonces es dudoso que aquellos que se han arrepentido de su pecado y han nacido de nuevo manipulen voluntariamente la palabra de Dios de esta manera, añadiéndole y quitándole. Corrompen el propósito de la palabra de Dios y revela falta de fe expuesta. ¿Saben por qué? Por falta de enseñanza. Hoy en día hay muchos falsos maestros aún dentro de canales de televisión cristianos y de radioemisoras cristianas que le están añadiendo a la palabra de Dios para manipular a las masas para sus propios beneficios y le quitan a la palabra de Dios. Por eso es de estos mismos falsos profetas y maestros que hablamos en primera de Juan 4, dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, amado, hay otras cosas importantes para considerar sobre el significado de Apocalipsis 22:19, que involucra la traducción. La mayoría de los manuscritos, oigan bien, aquí les voy a aclarar lo de borrar el nombre del libro de la vida. Escriban, la mayoría de los manuscritos ni siquiera mencionan el libro de la vida. Solamente están en 2 Biblias. Ustedes saben que hay Biblias con errores. La Reina Valera 60 es una Biblia que tiene unos cuantos errores. Y en inglés la King James Version, porque no son los manuscritos originales. Entonces, la mayoría de los manuscritos antiguos ni mencionan el libro de la vida. En cambio, lo que dice es árbol de la vida. Así es como se lee Apocalipsis 22:19. Y voy a usar desde todas las diferentes versiones bíblicas. La Nueva Versión Internacional nos dice en Apocalipsis 22:19: y si alguno quita palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte ¿de qué? Dice ahí del libro de la vida, del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Otras traducciones con árbol en lugar de libro son la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Viva. Hay un montón de versiones. Entre otras, la Reina Valera se encuentra casi sola con la traducción del libro a vida. El error surgió, oigan bien, cuando Erasmo, al compilar su texto griego, se vio obligado a traducir los últimos 6 versículos de Apocalipsis de la Vulgata latina al griego. O sea, el árbol se convirtió en el libro, porque un escriba reemplazó accidentalmente el latín, es decir, el lingo árbol con libro, cuando esto sucedió en las traducciones que surgieron en el Textus Receptus, como la Reina Valera en español y la King James en inglés, dicen incorrectamente libro en lugar de árbol de la vida.
Esto es llamado argumentando a favor de la traducción del árbol de la vida. En lugar de la traducción del libro de la vida, hay otros dos versículos en el mismo capítulo. Como lo vimos en Apocalipsis 22, 2 y 14. Ambos versículos mencionan el árbol de la vida y mencionan también ciudad. Punto es lo mismo que hace el versículo 19 aquí en ese capítulo 22. Además, la palabra porción o parte es significativa. El que corrompe la palabra de Dios será privado del acceso al árbol de la vida, a pesar de cualquier derecho que crea tener sobre ese fruto. Y aquí está el que muchos usan, Apocalipsis 3:5. Es otro versículo que impacta este tema. El que vence, aquí donde está la mala traducción, aquí donde está mal interpretado, porque no está dando una advertencia a este versículo. Lo que está hablando es una declaración. Dice ese versículo de Apocalipsis 3, dice que el que venciere, jamás borraré su nombre del libro de la vida. El vencedor, oigan bien, mencionado en esta carta, porque ustedes saben que este capítulo 3 de 2 y 3 de Apocalipsis son las cartas a las 7 iglesias. Mencionado en la carta a Sardis es el cristiano. Compare esto con 1 de Juan 5:14. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence ¿a quién? Al mundo. Y el versículo 5. ¿Qué es esto de que vence al mundo? Te pregunto. Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo pueden ver también en 1 de Juan 2:13 para aquellos que están tomando nota. Todos los creyentes que han vencido son vencedores en el sentido de que se le ha concedido la victoria sobre el pecado y la incredulidad del mundo. Esto es llamado Apocalipsis 3:5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, aleluya, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos, o sea, que delante de sus ángeles. Algunas personas ven en la imagen de la pluma de Dios lista para borrar el nombre de cualquier cristiano que tenga. Leen algo como esto: si te equivocas y no obtienes la victoria, entonces perderás tu salvación. De hecho, borraré tu nombre del libro de la vida. Pero esto no es lo que dice el versículo. Jesús está dando una promesa aquí, no una advertencia, mi amado. Las escrituras nunca dicen que Dios borre el nombre de un creyente del libro de la vida del Cordero. Ni siquiera hay una advertencia de que Él lo está contemplando. La maravillosa promesa de esa palabra de Apocalipsis 3:5, que Jesús no borrará el nombre de nadie. Hablando de quiénes, de los vencedores, todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Jesús da su palabra de que no borrará sus nombres. Afirma que una vez que un nombre está ahí para siempre. Esto se basa en la fidelidad de nuestro Dios amado. La palabra humano viene del latín humus, que quiere decir que sale del polvo, y la palabra Adán, del primer hombre, viene de la palabra Adama, porque dice que fue tomado de la tierra. Entonces, en el primer pacto, hermano, el mismo Dios, Cristo Jesús, con su dedo en el monte Sinaí, escribió en las tablas de piedra la ley del viejo pacto. Pero ahora vemos a Cristo escribiendo en tierra delante de María Magdalena, de la mujer adúltera, escribiendo su nueva promesa en los corazones de los hombres. Eso es lo que significa cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra. Estaba dando el simbolismo: yo soy el mismo que escribí el viejo pacto y ahora estoy escribiendo el nuevo. Entonces, amado, este ha sido el programa Palabras de Vida
de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.